En esta clase veremos los conceptos de esperanza y varianza, que son conceptos relacionados a variables aleatorias discretas que definimos en la clase anterior. Entonces, hablando mal y rápido, la esperanza es un parámetro de la distribución de una variable aleatoria que da una especie de promedio de todos los valores que la variable asume. Un promedio teniendo en cuenta los pesos de las probabilidades con que asume esos valores. Y la varianza está dando un parámetro que dice cuán dispersa están esos valores que la variable asume respecto a la esperanza. Entonces, si comenzamos a ver específicamente las definiciones, la esperanza de una variable aleatoria discreta y finita, es decir, que asume un conjunto finito de valores, por ejemplo, asume los valores x1, x2 hasta xn. Su esperanza vamos a simbolizar así por e de x y definimos por medio de esta suma, que es una suma de estos productos, del valor que la variable aleatoria asume multiplicado por la probabilidad con la que asume ese valor. Y sumamos eso para todos los valores que la variable aleatoria asume. Entonces, eso puede ser escrito de esta forma o de esta forma más compacta. Es la definición de la esperanza en el caso discreto y finito. En el caso discreto, innumerable, infinito, tenemos que la variable aleatoria asume un conjunto infinito de valores, que aquí simbolizamos por x1, x2, x3, hasta un conjunto infinito de valores. Su esperanza en este caso es la misma definición para el caso finito, es decir, la suma de todos los valores que la variable asume por la probabilidad con la que asume ese valor, pero en este caso, como asume un conjunto infinito de valores, la definición resulta una suma infinita en este caso. Entonces, esta definición de esperanza, a veces también le llamamos media, a veces le llamamos promedio, o a veces también le decimos valor esperado. Todos estos términos quieren decir la misma cosa y se refieren a esta definición que escribimos aquí antes. Entonces, si calculamos esperanza para los ejemplos que habíamos visto en la clase anterior. Entonces, en la clase anterior, la variable aleatoria i era una variable muy simple que asumía valores en el conjunto del 1 al 6, todos con la misma probabilidad. La probabilidad de que i valga cualquier cosa, i siempre era un sexto para todo i en ese conjunto, del 1 al 6. Entonces, su esperanza, la esperanza de i, sería la suma de todos los valores que asume por la probabilidad con la que asume ese valor. Entonces, en este caso sería 1 por la probabilidad de que i valga 1, más 2 por la probabilidad de que i valga 2, y así sucesivamente hasta 6 por la probabilidad de que i valga 6. Entonces, cada una de las probabilidades vale un sexto, entonces sería simplemente 1 por un sexto, 1 por un sexto, más 2 por un sexto, más hasta 6 por un sexto. Entonces, en este caso, esto da 3,5 y de hecho coincide con el promedio de los valores del 1 al 6. Y coincide porque la i vale cada uno de esos valores con la misma probabilidad. Si no valía estos valores con igual probabilidad, entonces acá ya no iba a ser el promedio clásico que conocemos, sino iba a ser un valor que iba a tender más a los valores con las que la i asume con más probabilidad. Entonces, vamos a ver otro ejemplo.
la variable aleatoria z del video anterior. Era una variable que asumía dos valores, el valor 1 y el valor 0. Asumía el valor 1 con probabilidad p y asumía el valor 0 con probabilidad 1 menos p, donde en el caso de la clase anterior la p valía 1/6, que es la probabilidad con la que la z valía 1 en ese caso. Entonces, para calcular la esperanza en este caso es muy simple, ya que la suma tiene solamente dos sumandos. Sería el 1 por la probabilidad de que z valga 1, más el 0 por la probabilidad de que z valga 0. Entonces, en este caso es 1 por p más 0 por 1 menos p. Entonces, haciendo esto, da como resultado simplemente p. Entonces, para el caso de la variable aleatoria del ejemplo anterior, el valor esperado que tiene sería 1/6. Entonces, en este caso ya no coincide más con el promedio de 1 y 0, porque no asume los valores 1 y 0 con la misma probabilidad. Asume el 1 con probabilidad 1/6 y 0 con probabilidad 5/6. Entonces, fíjense que asume el valor 0 con una probabilidad mayor que el valor 1. Entonces, por eso, su esperanza es un número que está más centrado hacia el 0 que hacia el 1. Entonces, en ese sentido, la esperanza es un valor que más o menos está indicando hacia dónde está centrada los valores que la variable aleatoria asume, teniendo en cuenta sus probabilidades. Un último ejemplo aquí. Este es un ejemplo del caso infinito. La esperanza de la variable aleatoria u donde u era una variable que valía 1, 2, 3, podía valer cualquier número natural con una probabilidad dada por la fórmula 1 menos p a la n menos 1 por p, donde para el caso de la u definida en la clase anterior, la p era 1/6. Entonces, habíamos dejado como ejercicio en el video anterior verificar que la suma, simplemente la suma de estas probabilidades, la probabilidad de que u valga n de 1 hasta infinito, sea 1. Esto verifica en particular que la distribución de hecho define una probabilidad en este conjunto de valores aquí, del 1 hasta el infinito. Entonces, ¿cómo verificamos en este caso que la probabilidad de que u sea n vale 1? Tenemos que hacer la suma. Tenemos que hacer cuánto vale la suma de n igual a 1 hasta infinito, de 1 menos p a la n menos 1 por p. Entonces, en este caso, hay que recordar cuál es la fórmula para hacer la suma de los términos de una serie geométrica, que en este caso sería una serie geométrica. Entonces, la fórmula era que la suma de n igual a 0 hasta infinito de alfa elevado a n siempre es igual a 1 sobre 1 menos alfa, donde alfa tiene que ser un valor entre 0 y 1 para que esa serie converja, para que eso dé un resultado finito. Entonces, recordando esta fórmula de aquí, podemos aplicar esa fórmula para este caso de aquí. Entonces, eso sería, sacando la p de la sumatoria, ya que como se puede sacar como factor común, yo tengo que la suma, que esta suma de aquí, de n igual a 1, de 1 menos p a la n menos 1, aquí la n puede hacer un cambio de variables y comenzar a contar desde 0. Entonces sería la suma desde m igual a 0. Aquí hago un cambio de variables, llamo a n menos 1, le llamo m. Entonces la m voy a estar contando desde 0 hasta infinito, de 1 menos p elevado a m.
Y eso, aplicando la fórmula de la serie geométrica, me da 1 sobre 1 menos p, que es 1, perdón, es 1 menos 1 menos p, que es p otra vez. 1 menos 1 menos p, que es p. Y esto da p2 sobre p, que es 1. Entonces, eso en particular prueba que esta distribución que calculamos para esta variable aleatoria u está bien. O sea, define una probabilidad en este conjunto infinito de valores, ya que la suma de los pesos que está asignando a cada uno de estos valores es 1, ¿verdad? Ahora, por otro lado, aquí lo que queremos calcular es la esperanza. Entonces, la esperanza es una suma un poco más difícil, ¿verdad? La esperanza de u sería la suma de los valores que la variable aleatoria asume por la probabilidad con la que asume ese valor. Entonces, para este caso sería la suma de n igual a 1 hasta infinito de n, que es el valor que asume, por la probabilidad con la que asume ese valor, que sería uno menos p elevado a n menos 1 por p. Entonces, esta suma es una suma que en el libro está resuelta el cálculo por medio de función generador de momento. Y en el siguiente video yo voy a resolver esta suma por medio de otra forma. Pero lo importante aquí es que el resultado de esta suma es 1 sobre p. Entonces, para el caso de la variable aleatoria del ejemplo anterior, donde p es 1/6, tenemos que su esperanza es 6. Entonces, el valor esperado, recordando que era esta variable aleatoria, el valor esperado del número de lanzamientos necesarios hasta obtener un 1, que era la definición de la u, es 6 lanzamientos en este caso. Entonces, ¿por qué es interesante la esperanza? La esperanza tiene muchas propiedades. La propiedad más importante que tiene, tal vez, es que cuando uno realiza el promedio de una colección de variables aleatorias, independientes y con la misma distribución, ese promedio converge al valor de la esperanza que tienen esas variables aleatorias. Entonces, eso quiere decir que el valor de la esperanza de la variable aleatoria me está dando a dónde van a convergir este promedio aquí, esta media muestral que yo hago. Si yo saco estas muestras de una población que tienen todas la misma distribución X. Bueno, este teorema se llama ley de los grandes números. Otras propiedades que tienen las variables, la esperanza de variables aleatorias, es que si una variable aleatoria X, por ejemplo, asume un único valor, entonces asumiría ese valor con probabilidad 1. Y en ese caso tendríamos que su esperanza sería igual a ese valor que asume. En ese caso la variable aleatoria sería constante. Cuando tenemos una variable aleatoria X multiplicada por un número real A, por ejemplo, tenemos que la variable aleatoria A por X, que es otra variable aleatoria que también se puede definir su esperanza, y su esperanza es A multiplicado por la esperanza de la variable aleatoria X. Y finalmente, si yo sumo dos variables aleatorias X más Y y calculo su esperanza, tengo que la esperanza de la suma de las dos variables corresponde a la suma de las dos esperanzas. Entonces, estas propiedades se pueden demostrar por medio de la definición de la esperanza,
que vimos hace rato. Por otro lado tenemos la varianza, que como habíamos dicho hace rato, era un parámetro que determinaba cuán disperso están los valores que la variable aleatoria asume con respecto a su valor medio, con respecto a la esperanza. Entonces, por eso que tiene esta fórmula. Es la resta entre el valor que la variable aleatoria asume y su valor esperado, y está elevado al cuadrado para que sea algo positivo, para que sea un valor positivo. Bueno, y después está calculado la esperanza de eso para calcular el valor, otra vez el valor medio de esas distancias. Entonces, aplicando la definición de esperanza, uno puede calcular esto que está aquí y le da que la varianza es simplemente la esperanza de la x elevado al cuadrado menos la esperanza de x, todo eso elevado al cuadrado. Entonces, si queremos verificar esa propiedad que acabamos de mencionar, tenemos que hacer el cálculo de la esperanza de x menos la esperanza de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, recordando siempre que el valor, que la x es una variable aleatoria y la esperanza de x es una constante, es un número. Entonces hay que tratar como si fuese un número. Esto es igual a la esperanza de lo que está adentro de los corchetes, que haciendo la cuadrática ahí sería x cuadrado menos 2 por x por esperanza de x más esperanza de x, todo eso elevado al cuadrado. Para resolver eso puedo aplicar la propiedad de la suma de variables aleatorias. Yo tengo que todo esto son variables aleatorias. En este caso es una variable aleatoria constante porque es simplemente un número. Y resulta esperanza de x cuadrado menos el 2 puedo sacar afuera del signo de esperanza. Esperanza de x también puedo sacar afuera del signo de esperanza porque es un número. Y adentro queda esperanza solamente de x más esperanza de x al cuadrado. Entonces aquí tengo menos 2 veces esperanza de x al cuadrado más una vez esperanza de x al cuadrado. Esto me da finalmente esperanza de x al cuadrado menos esperanza de x, todo esto elevado al cuadrado. Y esta es la fórmula que tradicionalmente se usa para el cálculo de la varianza. Si queremos calcular la varianza para un ejemplo simple, que es el ejemplo, la variable aleatoria y también de la clase anterior, la i era una variable que asumía valores del 1 al 6, todos con la misma probabilidad, un sexto para todo i, de 1 al 6. Entonces su varianza sería la esperanza de i elevado al cuadrado menos la esperanza de i, todo eso al cuadrado. La esperanza de i ya habíamos calculado, era 3,5. Nos falta calcular la esperanza de i al cuadrado. La esperanza i al cuadrado es una fórmula que realmente todavía no mostramos explícitamente en esta clase, pero es una fórmula que uno podría directamente considerar de la siguiente forma. ¿Cuáles son los valores que la i cuadrado ahora asume? Sería la sumatoria de los valores que la i asume y elevamos todo eso al cuadrado. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los valores que la i al cuadrado asume? Asume el valor 1 al cuadrado con esta probabilidad. Asume el valor 2 al cuadrado con la probabilidad de que i valga 2. Asume el valor 3 al cuadrado con la probabilidad de que i valga 3. Y así sucesivamente hasta la probabilidad del 6 al cuadrado, hasta 6 al cuadrado con la probabilidad de que i valga 6. En general, voy a hacer esa aclaración aquí abajo. Para cualquier función de una variable aleatoria, entonces, dada una función de los reales a los reales, la
y dada una variable aleatoria x, por ejemplo, es una variable aleatoria discreta, digamos, se tiene que la esperanza de f de x, que también es una variable aleatoria, ¿verdad? Que sería primero calcular la x, después aplicarle la función f. Esto sería igual a la suma de f de xy por la probabilidad de que x valga xy, ¿verdad? Donde xy, donde x1, x2, etcétera, son los valores que la x asume. Entonces esa es la fórmula que utilizamos para el caso de que queremos calcular esperanza de funciones de variables aleatorias discretas. Entonces, para este caso, la f aquí sería la función elevada al cuadrado. Entonces, tengo que esta sería la fórmula de la esperanza en este caso. Y realizando este cálculo, reemplazando probabilidad de y igual a 1, igual a 2, igual a 3, todo por un sexto, esto tiene que dar 15,16. Y por lo tanto la varianza de y debería ser 15,1666 menos el valor de la esperanza, que era 3,5 al cuadrado. Y esto da 2,91666, que sería el valor de la varianza. Entonces, si vemos otro ejemplo, la variable z, también que de la clase anterior, la variable z era una variable que valía 1 o 0. El valor 1 tenía probabilidad p, el valor 0 tenía probabilidad 1 menos p. La esperanza ya habíamos calculado y salía p. Para calcular la varianza tenemos que calcular la esperanza de z al cuadrado. Entonces la esperanza de z al cuadrado es, en este caso, 1 al cuadrado por la probabilidad que z valga 1, más 0 al cuadrado por la probabilidad de que z valga 0. Entonces en este caso esto da p también. En este caso eso da p, y la varianza de z es la esperanza de z al cuadrado menos la esperanza de z, todo eso elevado al cuadrado, que es igual a p menos p al cuadrado. También a veces se escribe p por 1 menos p. Entonces, para el caso de la z de la clase anterior, del ejemplo anterior, la p valía 1/6. Entonces, la varianza, en este caso, tiene que ser 1/6 por 5/6. O sea, 5 dividido por 36. Algunas propiedades que tiene la varianza que se prueban directamente de la definición de la varianza es que cuando la variable aleatoria es constante, la varianza vale 0. Para la variable aleatoria a por x, donde x es una variable aleatoria y a es un número cualquiera, la varianza de a por x es el a puede salir afuera de la varianza, pero con al cuadrado, multiplicado por la varianza de x. Y la varianza de la suma de dos variables aleatorias, pero tienen que ser variables aleatorias independientes. En este caso decimos que dos variables aleatorias son independientes cuando la probabilidad de la intersección de que, por ejemplo, la x valga cualquier valor que la x asume y la y valga cualquier otro valor que asume, esto sea el producto de las probabilidades. En este caso decimos que las x e y son independientes. Esta sería la definición de cuando dos variables aleatorias son independientes. Y en caso que sean independientes, se tiene que la varianza de la suma de esas variables aleatorias
es la suma de las dos varianzas. Y finalmente tenemos la definición de la desviación estándar o desviación típica, a veces también se le llama, que sería simplemente la raíz cuadrada de la varianza de la variable aleatoria. Entonces a veces se denota generalmente esa desviación típica se denota por la letra sigma o sigma sub x, donde x es la variable aleatoria donde se saca esa desviación estándar. Entonces en ese caso la varianza se puede denotar también como sigma al cuadrado, porque la desviación estándar al cuadrado corresponde a la varianza de la variable aleatoria. Entonces igual que la varianza, una desviación estándar grande implica que la variable aleatoria x es inconsistente, es inconstante, de difícil predicción, mientras que si fuese pequeña, indica que es más estable y constante. Entonces, generalmente las desviaciones estándar se expresan unidades físicas de medición que corresponden a los datos originales y la varianza suele estar desprovista de unidades. Eso sería todo por esta clase.